Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya me había asustado. Dije, Es que nos acaba de soltar el profe ahorita. ay, no puede ser. Sí. Dije, uy. me salí y dije, voy a revisar si me metí a la liga bien porque me pasó una vez que hice 2 ligas y me metí a la incorrecta y el grupo allá esperando y yo así como que bueno. Y De dije, verdad que nos acaba Buenas de tardes. liberar. hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Tienen retraso todos? Falta y una tarea extra. Me asusté. Ah, no, es que vamos terminando con el profesor Grajeda. Ah, no tengo el gusto. Hola. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Vamos a dar unos minutitos a que sus compañeros se conecten. Me comentan que los acaban de dejar salir de la clase pasada. Entonces damos unos 5 minutitos para que vayan, se paren, se estiren, tomen agua, cualquier cosita, ¿va? Para que no estén tan presionados. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, Connie. Ouch, ¿qué hice? No sé si te dolió, te apachurraste un dedito, no sé. No sé a dónde le apachurré aquí a la compu. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase. La asistencia de hoy es con algo muy sencillo. Es mascotas que hayas tenido en casa o que tengas en casa, pero que sean legales, ¿sí? Que ustedes en verdad hayan tenido o tengan, ¿no? Porque luego me salen con un dinosaurio o algo así y pues no. ¿Con nombre o raza? Porque yo creo que todos hemos tenido. ¿Qué pidió, maestra? Mascotas que hayan tenido en casa. ¿Alguna mascota? ¿Va? ¿Apenas va a empezar o ya? No, apenas voy a empezar. Qué bueno. Ya tienes falta por preguntar. Ay, rayos. Empezamos. Carmen, Pues gatos y perros. aguas, porque ya utilizó 2 opciones. Es Ay, que lo he Carmen, tenido los dos. no. Por eso Lo preguntaba que si quería hubieras dicho razas o el nombre de las Vale. mascotas.
Hay un chingo de razas de perros y de gatos, maestra. Y ya valió. Exactamente. Ya Denos la- generalizó. No, no se va. Angie, Ahora sí. Cuyo. gracias. No. Claudio. Claudia, Canario. Canario. gracias. Connie, Conejos. Cristi, Beta. Daniel Ruiz, Tortuga. Daniel Trujillo, Un pez japonés. Denny, onda? ¿Yo, maestra? ¿Dijo Denny? sí, Yo tuve camarones, aunque no lo crean, en una pecera. muy bien. Lili, Pollitos. Tere, Hámster alemán. Paola, Yo. Periquitos australianos. ok, gracias. ¿No habían dicho periquitos australianos? No, dijeron canarios, ¿verdad? Canario. Muy bien. Sí, porque, bueno, ya pobres de los que entren ahorita, porque ya no tienen opciones. Por ejemplo, si hubieran dicho, pues, pajaritos, engloban todas las aves. Así que, qué bueno que especificaron. Como el perro y el gato. ¡Tan! Ok. Se acaba de venir Ildelisa. Ildelisa, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La asistencia de hoy, Ildelisa, es con una mascota que hayas tenido o tengas en tu casa. Pero imagínate, ya pasaron 12 personas antes que tú. Así que, pues sí está difícil. Una tortuguita. Ya dijeron. Bueno, ni modo. Es que ni al baño podemos ir, maestra, qué barbaridad. Sí, ¿verdad? Me estaban comentando que de una clase otra y no les permiten. ¿Tienen una clase después de mí? No. ¿Ya no? No, ya no, por favor. Ok, muy bien. Híjole, Idelisa, vas a tener que pasar a la ronda de preguntas difíciles. Ni modo. ¿Está? Está, Ok. bueno, preparada, pero no muy lista. Muy bien. Ildelisa. No se la piense mucho, maestra, no sea cruel. Mencióname, por favor, 3 personajes malvados de caricaturas. Caricaturas, bendito sea Dios, no, pues personajes malvados. Mire, está Bart Simpson, que es un malvado de primera. ¿Bart? Pues sí, es vago, es malo. Y demás no sé porque no veo caricaturas. Qué pena me da, no, paso a otra. Oh, está fácil. 3 personajes. No. Pedro el No. malo. ¿Te podemos ayudar? ¿Me pueden ayudar lo que quieren? Yo caricaturas no veo. Sí, maestra, sí hay. Pedro el malo, el de Goofy, ¿no? Uy, no sé. Ese es muy malo. Gargamel también. Jerry, el de Tommy Jerry. ¿Jerry era el ese- malo? No, Tommy es el malo ahí en esa caricatura. Entonces el coyote del Correcaminos. No es malo, está tonto. Él solamente tenía hambre. Ok, bueno, pues iniciamos entonces en nuestra materia. Maestra, a Mande. mí no me preguntó. Soy Atsiri. Atsiri. Y ni siquiera te tengo en la lista, fíjate qué grosera soy, ¿me perdonas? Sí. No me pregunte con eso. Con eso la perdono. La verdad. Tú hazle una pregunta, Tsiri. Anda. Sí. No. Sí, Va, Tsiri, va. Sí, 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 va. sí. Sí, A tú- ver.
Pues no sé qué preguntar. Lo mismo que al profe Jorge. Ay, qué ¿Cuántos miedo. años tiene? No sé qué sea más feo contestar cuántos kilos peso o cuántos años tengo. Yo creo que los años... No, es más feo los kilos, maestra. Sí, los kilos. Sí. Tengo 38. De hecho, les platico, me acabo de dar cuenta que tengo 38. Estaba platicando con mi marido y le dije, no, pues estábamos planeando sobre una compra de una casa y le digo, pues mi reto es hasta los 40. Y me dice, va, pues el próximo año. Le dije, estás loco, o sea, tengo 37, este año cumplo 38, próximo 39, todavía me quedan 3 años. No, y empezamos a sacar números y en verdad me di cuenta que tenía 38 y dije, Santa Madre de Dios. Entonces, qué feo, es que se pasen los años y uno ni cuenta se dé. Pero es que el 2021 yo no lo cuento. Digo, yo ese año yo no cumplí años, así que yo sigo con mis 37. Ni cuenta me di en qué momento cumplí años, pero bueno. Yo sigo con... Si no hay fiesta, no se cuentan los años. ¿Verdad? Entonces, así que no hubo fiesta, no hubo nada, así que yo me quedé atorada ahí. Y dije, qué bárbaro, sí, ese año fue, en verdad, nunca me había pasado que no me acordara realmente cuántos años tengo. Sí, hace a veces de, ay, no me acuerdo, pero no, en verdad que 38, 37, ¿cuántos? Y empezar a sacar cuentas y darme cuenta que había cumplido un año y yo no me di cuenta. Pero bueno, triste realidad. El tema de hoy, en perspectiva histórica de la sociología de la educación, hay alguien de que se están riendo, lo estoy viendo. Angie. Es que la tengo enfrente y me cuenta chistes, maestra. No, es que estoy igual que usted, maestra. No sé cuántos años tengo. Sí, suele pasar. En la perspectiva histórica de la sociología de la educación, vamos a hablar un poquito sobre de dónde partimos. Digo, la clase pasada fue como un poquito de introducción de quién fue el pionero y demás, pero ahora sí nos vamos a enfocar más hacia cómo inicia la sociología de la educación. Revisamos que la sociología de la educación es la que se encarga de estructurar todo lo que pasa con nuestra sociedad, que es la escuela, desde maestros y sus elementos, desde el plantel educativo, desde la plantilla docente, desde la realidad de los alumnos. Hablábamos que hay escuelas que van a presentar ciertas problemáticas sociales, pero que van encaminados hacia la educación. Digo, por ejemplo, el bullying se ve en todos los niveles educativos, pero es una problemática especializada en el aula, ¿no? En la educación. Eso ya lo platicamos, ahora damos la palabra a que inicie la perspectiva histórica de la educación. Bien, entonces creo que soy yo. ¿Quieres compartir pantalla? No, así les leo, es algo de lo que investiga y va a ser algo rapidito. Bien, los orígenes de la educación, de la sociología de la educación vienen desde los sociólogos en general, que trataban a la sociología en general, como es Carlos Marx, en donde le daba un peso muy importante a la educación para transformar las sociedades nuevas. Pero ya sistemáticamente la sociología surge con Emily Durkheim, quien se valió tanto de las ideas teóricas de métodos objetivos y científicos para desarrollar las bases de la sociología de la educación. Y este autor veía la enseñanza como un intento de las generaciones adultas de influir sobre aquellas que todavía no tenían experiencia en desenvolverse en el mundo social. Hablando de que él trabajó mucho o dedicó mucho de sus estudios en cuanto a la sociedad como tal, cómo se conforma, pero le dio mucha importancia a la educación. Los conceptos empleados por este teórico en el terreno de la educación forman el fundamento de una disciplina que centra su estudio en el impacto e influencia de la educación como ciencia en la sociedad, considerando a la primera como el medio principal en el que el sistema político y social del Estado, una vez que lo analizó, lo utilizan para formar a las generaciones. Hay otros autores, otros teóricos, pero él es el que le da el énfasis principal a lo que es la sociología de la educación. Ahí nos hablan, por ejemplo, de Bourdieu, que no sé cómo se pronuncia,
Passerón y otros que también consideran el estudio de la educación en el impacto en la sociedad y viceversa. Eso es más o menos lo que yo investigué. Nos dice que es una disciplina, una rama de la sociología relativamente nueva en la que se ha estado trabajando y los teóricos todavía continúan con el estudio de ese impacto de la educación en la sociedad y cómo la sociedad también transforma los sistemas educativos. Muchas gracias, No sé. Indenisa. Tus compañeros empezaron a escribir y luego te fuiste corridito y ya se quedaron así de con la pluma. Muy bien, como bien lo comenta su compañera, les presento a este hermoso Usted caballero. nos va a clarificar todo, disculpe. No, vamos, tú abres micrófono y das tus aportaciones y todo eso. Este guapo caballero es Emilio Durkheim. Él es el pionero, se le puede llamar el fundador pionero él es sociólogo y él dice, ok, la sociedad se comporta de cierta manera, pero nadie se ha enfocado o se ha preguntado por estudiar la sociedad dentro de una comunidad, dentro de una pequeña sociedad que es la escuela, ¿no? Emilio es quien observó la educación como un hecho social que había que prestarle mucha atención, ya que afirmaba que su desarrollo dependía del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Él mencionaba que en esa pequeña sociedad que es una escuela, hay reglas, hay costumbres, hay tradiciones, aunque todos vamos a pensar que la sociedad es un círculo grande y la sociedad escolar o educativa es algo más pequeño, pero decía, de esta sociedad pequeña van a salir los elementos que se van a ir a la sociedad grande, ¿sí? Entonces, si nosotros no ponemos atención en qué valores, en qué cívica, ética, moralidad estamos implementando en esta pequeña sociedad que es la educación, cuando salgan a la sociedad normal, por llamarlo de una forma, o la sociedad comunitaria, van a traer cierta educación muy diferente a la que nosotros y reglas que nosotros manejamos. Entonces, vamos a homogenizar la educación en todas las escuelas. Hay que poner cierto aportación para que sea como lo mismo la sociedad educativa en todas las escuelas, para el momento en que ese ser humano se desenvuelva en una sociedad que ya no es solo la escuela, no le cause tanto conflicto. ¿Qué pasa, Tere, cuando un niño en preescolar es súper mimado por las maestras? ¿Cómo son las maestras de preescolar? Así cariñosas, atentas, amorosas, porque digo, están en la formación y es como, es el primer abrazo educativo hacia el niño. Entonces, qué bueno que tengan maestras así, todas cariñosas y bonitas. Pero, ¿qué pasa con el niño cuando del preescolar se va a la primaria? Tere. No puede enfrentar retos, se enfrenta a la frustración porque es un choque, ¿no? Sales de preescolar en donde quizás, ¿no? Hacían dibujos únicamente o no sé, no me puedo meter en esa área de preescolar porque no la he trabajado, pero sí enfrentarte ya a una primaria en donde quizás convivas con más alumnos, en donde ya tengas que seguir un parámetro en cuanto a ubicación en el cuaderno, espacios de letras, sí, y si el niño está mimado, ya independientemente de las maestras, puede ser de los papás, el niño se enfrenta a una situación de frustración, de no poder, de mucho llanto quizás. Gracias. Entonces, sí. Sí, y lo vemos, ¿no? Vemos a los niños frustrados de que ese primer día de escuela ya no quieren regresar. Paola, tu manita está levantada. Sí, maestra. Bueno, yo tuve la oportunidad no he trabajado en preescolar, soy de primaria, pero he estado en primero de primaria y para las mamás que son primerizas les cuesta, yo creo que igual trabajo que a los niños. Y si en casa son los niños muy mimados por parte de los papás, esperan que en la escuela los maestros también los mimemos y también hasta ellas pasan
un proceso de transformación, porque como decía Tere, pues las actividades en preescolar pues son muy básicas, colorear bolitas, y en primaria no, ya es todo un poco más sistematizado, mayor carga, los trabajos también son complicados, entonces creo que tanto para papás como para alumnos es un choque. Muchas gracias, Paola. Sí, los papás también nos ponemos algo intensos, ¿no? Cuando tenemos que dejar a nuestros chiquitines y los maestros nos dicen, pues ya váyanse. Y nosotros así todas agarradas en los barrotes de la escuela. Digo, ya. No, a una amiga le pasó, a mí no. Yo no lloré, yo me comporté como una mamá decente, pero me la pasé allá afuera de la escuela, ¿no? Entonces, esta parte de soltar a los chiquitines a esa nueva sociedad, digo, la primera sociedad a la que se enfrentan es la familia, ¿no? Entonces, después de nosotros que somos la familia, la segunda sociedad es la escuela, ¿no? Donde ya empiezan a haber reglas, donde empiezan a haber conductas diferentes, otras costumbres, otros niños, otras tradiciones, otras cosas que el niño se va empapando de esta sociedad. Y decía Emilio, ¿por qué no poner especial atención en este cambio de una sociedad tan pequeña como es la educación a cuando cambian a la sociedad, ¿sí? Lili, tú tienes oportunidad de trabajar en preescolar. ¿Cómo lo viven el cambio de preescolar a primaria? Bueno, yo tengo experiencia también en preescolar y primaria. También he estado en primaria, pero son los chiquitines, pues buscan como el consuelo de, en este caso, que las mamás te conviertes en la otra mamá. Y sí es un cambio bastante, porque están acostumbrados a que la atención es enfocada o sea, es como que más abajo, pero al pasar a la primaria, que deben de ser más independientes, que deben de hacerlo ya todos solos, sí es un shock. Gracias. Apagué la cámara porque empezó como el internet, no sé si fue yo o era el internet en general que se estaba como briseando. Entonces, apagué la cámara por eso, pero igual, ahorita la prendo a ver si no se me traba el internet. Sí, diste en el punto, Lili. Los niños identifican a la maestra como la mamá y hasta a veces le pueden decir mamá y se equivocan y les da risita, ¿no? Pero sí, y cuando llegan a la primaria, que es otra sociedad, vamos a pensar que es más grande, su núcleo social, van a convivir con niños de sexto, los ven grandísimos, van a convivir con más maestros, por ejemplo, ya tienen, hay primarias que tienen como más clases completas, tiempo completo, más materias, más maestros, entonces para ellos es un cambio. Entonces decía Emilio, ¿por qué no enfocarnos en este cambio de la educación? Porque esos chiquitines van a ser los jóvenes del futuro, ¿no? La sociología educativa, Maestra, mande. Sí. Antes de que siga, por ejemplo, yo también trabajo con niños de preescolar. Sí. Y he estado en tercero. Y en ese año, pues se trata en la escuela donde estoy, de que se parezca un poquito allá a la primaria. Porque ya se sientan en un espacio como butacas, ya no se sientan en mesa. Y también pues se les deja un poquito más de como para hacer sus cosas, desde sacarle punta al lápiz, porque sí, en segundo te piden maestra, me sacas punta, maestra esto, maestra. Y ahí en tercero, en esta escuela, pues ese es como esa situación de dejarlos que hagan sus propias cosas y darles como ese espacio. Qué buena estrategia. Así lo trabajamos acá. En verdad, qué buena estrategia porque los van como preparando a este cambio, ¿no? Ahora de primaria a secundaria. También es otro cambio de sociedad totalmente diferente. La secundaria pues son niños más grandes, conviven con adolescentes. Ahora sí llevan más materias ya por separadas, hasta 5 o 7 materias llevan en la secundaria aproximadamente. 9. 9, santo Dios, yo me quedé antes.
9 materias. Entonces, imagínense de tener a la maestra, que la maestra te daba matemáticas, español, no sé qué. Ahora tienes 9 diferentes personas personas con las que tienes que interactuar socialmente, con las que debes de hacer un clic socialmente, y que cada maestro pues tiene su personalidad y tiene su forma de llevar la clase, ¿no? Ahí es cuando es el choque más fuerte, y aparte en plena adolescencia, ¿no? Donde ni ellos conocen qué está pasando con su cuerpo, con su mente, con sus ideas, y pues llegan a un mundo, a otra sociedad totalmente diferente a lo que era la primaria, ¿no? Porque en la primaria vas creciendo y ya vas siendo de los grandes, entonces ya te sientes súper bien, y te cambian de escenario y ahora eres de los chiquitos otra vez y te encuentras con gente más grande, ¿no? Entonces, Emilio decía que hay que poner atención en esta parte, ¿sí? Dice que la sociología educativa, la intención fundamental es moral, ha sido perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a la vez mejorar la sociedad. Si metemos en la etapa de la escuela baja, ¿cómo le llaman? Primaria baja, algo así, bueno, primero, segundo, Primaria menor. menor y primaria mayor. Primaria, gracias. Primaria menor, metemos lo que es moralidad, cívica, ética. Digo, si recuerdan, hace muchos años todavía se daba como materia por separada. Vamos a tener mejor elementos en la sociedad. Si no ponemos especial atención en materias que nos van a ayudar a desarrollar habilidades con generaciones, vamos a llegar a un mundo que desafortunadamente estamos como viviendo en la actualidad, ¿no? Falta mucho la moralidad, la ética, el respeto por el otro. Estamos en una sociedad muy lastimosa. Vemos cada día más delincuencia, vemos personas que se dedican a secuestro y demás, que no se les fue inculcado en el momento exacto que estamos hablando de los 6 años. Recuerden que la personalidad de un niño se marca a los 6 años. A los 6 años vamos a saber cómo es esa personita, y cada 6 años la personalidad se puede manipular. Es como una masa. Agarras a la persona y lo haces en masa. A los 6 años, si es gritón, enojón, berrinchudo, esa es su personalidad, ¿sí? A los 12 años viene otro cambio, donde él tiene la oportunidad de modificar su personalidad y demás. A los 12 años. De ahí cambia hasta los 18. En los 18 tienes otra oportunidad de modificar tu personalidad. De los 18 te vas hasta los 24, que es la última etapa donde puedes cambiar rasgos de tu personalidad. Nosotros podremos cambiar conductas, quizás hábitos, pero la personalidad, desde pequeños, sabes cómo van a ser, ¿sí? Y si en estos años, que les digo, cada 6 años puedes estar como manipulando, o hay cierta maduración en la personalidad y no hay un cambio significativo, pues van a ser elementos de una sociedad lastimosa, ¿no? Cuando llegan a terapia las personas y llegan, por ejemplo, antes de los 24 años, como psicólogo dices, va, o sea, hay muchas conductas que se pueden como sanar en el aspecto en que pueden trabajar, si ellos realmente quieren trabajarlo y ser una persona diferente si ellos lo deciden, ¿no? Pero desafortunadamente hay personas que no cambian su estilo de vida ni su personalidad. Hay personas que solamente modifican conductas, pero en cualquier momento vuelven a la conducta inicial. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si nosotros tenemos a estas personitas desde pequeños, ¿por qué no aportar valores, moralidad, conductas sociales y demás, para que cuando ellos vayan creciendo puedan ser unas personas de bien a la sociedad? Emilio, eso era lo que pensaba, y eso era lo que, por eso es el pionero, porque él decía, si ponemos atención en los pequeñines, haremos una sociedad mejor. Es más sencillo trabajar con los pequeñitos que querer modificar una conducta en un adulto. Digo, no me va a dejar mentir
los compañeros que son en el área de la psicología o en el área de la conducta, especialistas, que es más sencillo modificar una conducta lastimosa en un menor, en un chiquitín, que una persona ya consciente y adulta que aunque sabe que eso lo lastima o eso le hace daño, pues no cambia, ¿no? Modifica quizá algún hábito, pero en su esencia pues sigue siendo esa parte. Ahí dice gente, es que la gente no cambia, las personas no cambian. Sí, modifican muchas conductas, sí lo modifican, sí lo hacen para llevar una mejor, una vida más sana, pero sí tienen que estar comprometidos consigo mismo para poder llegar a este cambio. Gracias a que Durkheim pone especial atención en esto, se une a varios de su equipo, como ya lo mencionaba su compañera Ildelisa, a Carlos Marx y a Max Weber, hacen equipo junto con él y dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Si nosotros nos enfocamos en la educación, en esa pequeña sociedad educativa, nosotros vamos a tener en unos años gente muy productiva, ¿no? Como su nombre lo dice, socializar con la educación, la relación entre el educador y el educando. Hacen un análisis sociológico del proceso de las relaciones de este sistema educacional con la sociedad y el sistema escolar, así como las contradicciones y procesos que reforma que son desarrolladas en el sistema educativo. Por ejemplo, estamos hablando, si se fijan en los años 1850, bueno, es su nacimiento, pero ellos aproximadamente, Durkheim empezó en los 1880 aproximadamente, ya con esta teoría, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de los 1800, que la educación era para ciertas personas privilegiadas, donde la educación no era para todos, donde el maestro era quien llevaba la batuta y el alumno no podría como decir nada, ¿no? Se educaba de acuerdo a la educación del maestro. No tanto había como un programa y hay que seguir las competencias y los objetivos, ¿no? El maestro tenía una educación y esa educación era la que se daba. En estos años había mucha religión. De hecho, los padres, los encargados de la iglesia eran quienes tenían la formación de los chiquitines. Entonces, imagínense cómo estaban siendo educados. Así que dice Durkheim, dice, no, tenemos que terminar con esta relación de la iglesia. Tenemos que encontrar profesores que no eduquen a su modo, sino que eduquen hacia que sea laica la educación. Y es donde entran Max Weber y Carlos Marx, donde gracias a su perfil, ellos integran y aportan hacia la sociología educativa, pero desde sus trincheras. Por ejemplo, tenemos a Carlos Marx, que obviamente pues hablamos del marxismo, ¿no? Hablamos de todo lo que es economía, política y demás, y desde su trinchera, él dice, vamos a aportar a la educación para que sea universal, para que sea horizontal y no solamente vertical, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante la aportación de cada uno, pero estos son los tres personajes donde se apoya la sociología de la educación. Maestra, ¿puedo hacer un aporte de la primera diapositiva? Claro. En este caso, bueno, es que me ha tocado impartir clases de ciencias sociales y es bien interesante rescatar como el hecho de que Durkheim considerara la educación como un hecho social, porque para él el hecho social ocurre independientemente de que nosotros seamos parte o no. Entonces, la educación ocurre independientemente de que el sujeto entre a una institución social encargada de educar, como en este caso lo es la escuela. Por ello, la relevancia para Durkheim de que la sociología educativa se centrara en esta cuestión
de otorgar una fundamentación moral al sujeto para por ello mejorar la sociedad. Porque de ahí, de hecho, hay unas frases que dicen, si quieres conocer la dinámica social, voltea a ver a la escuela. Entonces, hay escuelas que dicen, esta escuela es un caos, es un relajo con profesores, con alumnos, pero en realidad es el reflejo de la sociedad de donde provienen estos sujetos. Entonces, como hecho social, la educación ocurre, aunque un niño no vaya a la escuela. ¿Por qué? Porque se educa por otros medios. Pero la finalidad entonces de que estas instituciones sociales regularan el comportamiento del sujeto era precisamente para alcanzar esa función como sociedad y que la escuela no se quedara exclusivamente con el tinte, como se venía manejando antes de la revolución que generó Durkheim, meramente didáctico, ¿no? En contenidos y ya. Muchas gracias, Daniel. Sí, gracias por tu aportación. La parte moral de desarrollar en la escuela, pues es la parte como primordial, ¿no? Como bien lo dices, la educación inicia desde antes de estar en el aula. Hay niños que no tenían la oportunidad, pero entrar con la moralidad y formar al pequeñín desde el inicio de su etapa educativa, pues es primordial, ¿no? En la educación. Ya por último, hay una película de amo el cine, igual al ratillo les paso el screenshot al grupo en donde estamos de la clase. Si a alguien le interesa verla, se llama Detachment, o la traducción le pusieron como El Profesor, con, bueno, protagoniza Adrian Brody, que es un actorazo. No te alcanzo a escuchar. ¿Quién es el actor, perdón? Adrian Brody, el que sale en la del pianista. No lo ubican. Ok. Pero es una película genial que muestra todo esto que estamos platicando, de la relevancia de la escuela. Igual al ratito que terminemos les mando el screenshot, que alguien tiene interés en buscar verla, les va a funcionar. Yo lo he utilizado mucho en clases. Muchas gracias, sí. Sí, por favor, en el grupo poner la liga, el nombre, o para poderla buscar. Y sí, material que nos puede... Hay temas que sí, nosotros sería como muy emocionante, como ver una película, ver algún documental que a nosotros nos puede como abrir más los ojos para poderlo compartir con nuestros alumnos. Entonces, todo el material que ustedes tengan relacionado a los temas, les voy a pedir que nos lo compartan a todos para tener como otra probadita más, ¿no? De material. Gracias, Daniel. Sí, te encargamos eso entonces, ¿eh? Ya va a estar especial. Siguiendo la breve reseña histórica, habla sobre estos tres autores clásicos que echan las bases para construcción del acervo teórico de la especialidad: Marx, Durkheim y Weber. Sus obras son imprescindibles para abordar desde el saber sistemático más sobre el empirismo, la comprensión de un proceso social universal y la sociedad contemporánea como es la educación. Estos tres pilares, como les decía, desde la trinchera de cada uno, porque son diferentes como su visión, pero todos van enfocados hacia la educación, la sociología de la educación, ¿sí? Por ejemplo, Carlos Marx, su aporte, me marca que me queda menos de un minuto. Entonces, para no iniciarlos y terminarlos, les pido por favor que se conecten nuevamente para continuar con el tema, ¿va? Gracias. A ustedes.